Bueno, y ahora yo os voy a presentar una técnica de una cosa que hemos hecho para navegar las vainas metafisarias de Johnson & Johnson. Esto está pantalla completa. Sí. Bueno, pues todo esto empezó porque hubo una temporada que empezamos a usar el implante de Datum de revisión, que estábamos bastante fascinados por el uso de las vainas y del navegador que tiene esta casa comercial, que nos parecía muy versátil. Entonces, pues nada, un día Emilio me vino y me dijo, oye, mira a ver, porque yo creo que con este navegador se puede navegar las vainas. Dale una vuelta a ver qué se te ocurre. Entonces ahí, bueno, pues empezamos a hacer unos pequeños diseños para quizás idear unas guías que se anclasen al instrumental. Hablé con un amigo que tengo que es ingeniero industrial, me dijo un poco el proceso de diseño en 3D con diversos programas y bueno, pues me prestaron el instrumental, me aprendí a hacer diseño y con unas mediciones en instrumental pues empezamos a diseñar piezas. Fue el momento ideal para comprarme una impresora 3D, que era algo que llevaba tiempo queriendo, que me hizo muy feliz. Y bueno, pues ahí empezó una fase de prototipado, impresión, pues una fase de ensayo-prueba, ¿no? Prueba-error, volver a medir, volver a imprimir, volver a probar, hasta que llegamos a esto que sería pues un prototipo para navegar las vainas de la TC3. Tiene dos piezas para navegar la vaina femoral, puesto que hay de derecho e izquierdo que eran asimétricas, una vaina para navegar una pieza para navegar la vaina tibial y otra para navegar la fresa. Después de hacer un test en cadáver, que es lo que vamos a ver ahora, pues este sería el prototipo definitivo, y lo mismo hemos hecho para el Atium de revisión, con unas piezas. A la izquierda sería para navegar la parte tibial, a la derecha la parte femoral. Y bueno, como el vídeo se va a centrar en la TC3 porque es lo que mejor tenemos, pues esto simplemente para que veáis cómo se acoplan las vainas al instrumental. En el fémur no hay derecho e izquierdo, puesto que las vainas ahora son simétricas. Y bueno, no voy a explicar un poco las ranuras porque el funcionamiento es exactamente el mismo que en la TC3. Hicimos un taller en la Universidad del País Vasco en cadáver. Vino pues, el doctor Guerrero, Marco Strauss de Alemania, Emilio Larrazábal y yo. Y bueno, nos ayudó también la casa comercial a poder realizarlo, obviamente. Y bueno, vamos a aclarar que el implante previo que nosotros vamos a retirar y sobre el que hacemos la revisión, lo habíamos navegado y sabíamos que estaba correctamente posicionado, ¿eh? O sea, la interlínea estaba donde queríamos y lo único que hicimos fue poner un tamaño femoral más pequeño para crear una inestabilidad en flexión y trabajar sobre eso. Entonces, el workflow que utilizamos es tibia first, siempre. Y tuvimos que hacer también un gancho femoral para no transfisiar el canal, puesto que había que introducir la fresa y la propia vaina, ¿eh? En la tibia sí que ponemos los trackers más abajo del nivel donde calculamos que va a ir el vástago a la vaina, pero en el fémur preferimos usar ese fémur, o sea, ese gancho. La adquisición de datos es igual que en la primaria, ¿vale? Lo único que cambias es lo de los trackers. Entonces empezamos a adquirir el punto del centro de rotación de la cadera, que hay que hacer pues, unas flexoextensiones y rotaciones de ella. Luego se toca el centro de la rodilla, con esto ya se haría el navegador un poco la idea del eje mecánico, el eje transepicondilio, para basarte en la rotación, aunque nosotros, como hacemos una técnica gap balancing, nos fiamos más de los cóndilos posteriores. También se puede coger la referencia de la línea de Whiteside para que luego te diga cuánto estás modificando la rotación en función de esos valores. Y se hace un pequeño morphing de los cóndilos distales y posteriores, tanto medial como lateral, y es aquí donde el navegador pues, empieza a calcularte dónde está la interlínea y el varo valgo mecánico del componente, y la interlínea que calcula es tanto la distal como la posterior. Después tocamos la corteza anterior para optimizar el tamaño del componente femoral. Como ya tenemos el punto más posterior en los cóndilos y el punto más anterior, pues ya el navegador te dice qué tamaño femoral es el que mejor se adecua a la rodilla que tenemos. Entonces ya con esto tendríamos todos los puntos del fémur. Pasamos a la parte tibial. Se toca la parte más prominente del maleolo medial y del maleolo lateral, para que él simule dónde está el centro del tobillo, y luego con el centro de la tibia pues también calcularía el eje mecánico.
Cuando tocamos la tibia aquí hay que tener cuidado de dónde está puesto el componente. Si el componente está trasladado a medial o a lateral, no hay que tocar el centro del componente, hay que tocar dónde estaría el centro de la tibia, si no luego nos va a inducir a error. Y la rotación también tendríamos, puesto que este implante lleva pendiente posterior, que es la TC3, pues hay que darle la rotación que vamos a querer, no la que tiene el implante. Luego tocaríamos en el polietileno la parte medial y lateral de la tibia y se haría un análisis dinámico de la extremidad, pues haciendo ciclos de flexoextensión, forzando el varo y el valgo, intentando hacer la misma fuerza en ambos compartimentos y durante todo el recorrido. Y en esta rodilla ya habíamos dicho que teníamos un componente femoral pequeño, vemos como en la parte de abajo del todo los gaps en extensión son más o menos simétricos y en flexión también son simétricos, pero hay una gran discrepancia entre el espacio de flexión y en extensión porque nosotros habíamos puesto un componente más pequeño. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ya directamente subir el tamaño femoral para ajustar los espacios. Y ya únicamente con eso ya más o menos tenemos la rodilla pues equilibrada. A continuación, pues habría que retirar el implante. Aquí, como no estaban cementados, pues no perdimos nada de hueso, tanto en el fémur como en la tibia. Y empezaríamos pues con la navegación de las vainas y de las fresas. Bueno, vamos a utilizar una pieza que nos va a permitir navegar las fresas, tanto femoral como tibial, y a nivel de la tibia, si introducimos el tracker en esa ranura que estamos viendo ahí, vamos a poder navegar el varovalgo y la flexoextensión, o el slop. Y esas otras ranuras solo se utilizan en la parte femoral, que son para optimizar la entrada de la fresa. Entonces, bueno, estamos viendo en la izquierda de la pantalla el varovalgo y la flexoextensión que le estamos dando al fresado. El objetivo sería 0 grados de varovalgo y 0 de pendiente posterior. En la derecha que vemos los gaps, eso aquí no nos interesa, porque el fresado no nos va a afectar. Y esta sería la pieza para navegar la tibia. Se acopla al mango portavainas, luego se pone la vaina y se coloca el tracker en esa ranura. Esta pieza tiene 2 grados de inclinación posterior porque la vaina respecto al implante lleva 2 grados de inclinación posterior. Con lo cual, si nosotros vemos que estamos colocando la vaina a 2 grados de inclinación posterior, el platillo va a ir a 2 grados, pero lo que es la vaina va a ir a 0. Entonces podemos navegar el varovalgo, el slop y la altura de corte, porque esto sería lo mismo que cuando tú colocas el bloque de corte tibial, que lo navegas, pues sería exactamente lo mismo. Vemos como los espacios aparecen en rojo, porque el bloque ahí estaría proximalizado, que es donde quedaría el tracker, y queremos llegar hasta el corte previo que nosotros teníamos. Según lo vamos introduciendo, como el corte tibial afecta a los 4 espacios, en medial lateral, flexión y extensión, vemos que según va bajando la fresa y se va hundiendo, bueno, la vaina, se van abriendo los 4 espacios de manera simétrica. Y donde salen las elipses rojas, pues ese sería el nivel de corte que estamos realizando, pero respecto al polietileno que hemos palpado. Si él lleva un plástico de 9, pues habría que llegar mínimo a 9. Si no, no cortaríamos nada. Entonces, una vez alcanzado el nivel de resección que nosotros queremos, retiramos el tracker, ponemos una galga para comprobar cómo nos quedaría el corte, tanto a nivel lateral como medial, que quedó pues perfectamente enrasado. Esto fue un momento bastante satisfactorio para nosotros, puesto que fue la primera vez que lo comprobábamos en una persona que fuera un cadáver, pues que esto funcionaba. Entonces vemos cómo queda perfectamente enrasado con el corte que nosotros habíamos hecho previamente. Ahora habría que refrescar el corte, dejamos la vaina de prueba, pasamos el motor, que no, pues no cortamos nada porque está perfectamente enrasado con la superficie, y puesto que no hemos perdido hueso, pues nos valía lo que teníamos. Retiramos esa raspa y metemos la vaina de prueba, la enrasamos con el corte
y colocamos un platillo tibial acorde al tamaño que a nosotros nos interesa. Como es un polietileno móvil, bueno, pues hay que fijar un poco la rotación, pero no es de sumo, o sea, es importante, pero no hay que ser muy exquisito. Y luego también pues navegamos el platillo tibial. Ya vemos que se adapta perfectamente y nos da pues un espacio 4 milímetros menor, que es lo que ocupa la parte metálica de la bandeja. A continuación pasaríamos a la parte femoral, la tibia ya estaría preparada y podemos navegar con la fresa, pues el varovalgo, la flexoextensión y luego si cambiamos a esas otras ranuras podemos navegar el gap en flexión que nosotros tenemos y bueno, también se puede navegar la rotación, pero en esto no es importante. Por si nosotros, si queremos cerrar el espacio en flexión, le podemos dar más flexión al componente, le podemos dar extensión o podemos anteriorizar o posteriorizar la entrada de la fresa para optimizar ese espacio en flexión. Como hemos visto ya en la charla de ayer, pues la longitud del vástago nos va a determinar la flexoextensión del componente y nos va a afectar a los gaps. En este caso, pues que pasábamos de 3,5 grados de flexión a 2 grados de extensión. Y esta sería la parte ya de preparación del fémur con la vaina. Si colocamos el tracker en esa ranura, que esa pieza sería solo para la rodilla derecha, porque eran asimétricas, pues podemos navegar el varovalgo, la flexoextensión de la vaina y la interlínea distal, puesto que este implante va unido a la vaina al componente, donde vaya la vaina es donde va a quedar el implante. Comenzamos a martillear, vemos que ahí el espacio en flexión es el que era y solo nos va a ir modificando el espacio en extensión. Según vamos introduciendo la vaina, ese gap va a pasar de rojo a azul porque se va a ir abriendo y nos va marcando cuánto estamos distalizando la interlínea. Como empezamos muy desde atrás, pues el espacio es mayor y según vamos introduciendo, pues se va cortando. Y el objetivo sería dejar el implante como estaba, es decir, que en esos valores apareciese 0. Aquí con los cirujanos que estábamos, pues optamos todos por darle más flexión de la que quizá debería el implante para cerrar el espacio en flexión, porque con los polietilenos que teníamos no era suficiente. Y esa ranura de corte, esa ranura donde ponemos el tracker va a coincidir con la ranura de corte del bloque femoral distal. Aquí vemos cómo hemos colocado la vaina respecto al gap en flexión y ahora ya sería un poco como la técnica. Bueno, primero vamos a verificar ese corte y la interlínea distal, colocamos el mango de conexión y habría que refrescar el corte femoral distal. Entonces metemos la pieza de corte. En este caso no vamos a cortar nada, pero bueno, lo hicimos. Hay que ajustar el varovalgo a los grados que lleva el implante respecto a la vaina, porque eso es una angulación fija. Y pues metimos directamente el tracker en la ranura de corte. Esto sería pues como hacer una primaria, básicamente. Y ahí vemos cómo pues estamos con los grados de flexión que habíamos visto antes, medio grado de varo y que no estamos modificando prácticamente la interlínea. Y cómo los gaps, tanto en flexión como en extensión, la parte interna y externa, son más o menos simétricos. Luego ya esto sería, pues, al hacer el 4 en 1, lo único que vamos a navegar aquí ya es la rotación del bloque de corte. Aquí... Bueno, pues quiere decir que nosotros siempre hacemos una técnica gap balancing. Entonces, vemos como el espacio medial está un poco más cerrado que el espacio lateral y seguramente es porque al hacer la maniobra del análisis dinámico de la extremidad no forzamos tanto la parte interna. Entonces, como nosotros el implante previo ya sabíamos que estaba bien balanceado, lo que hicimos fue darle la rotación del implante anterior. Por eso ahí en la izquierda, que pone 0 ero, quiere decir que le estamos dando 0 grados de rotación respecto a los cóndilos posteriores que nosotros habíamos tocado previamente. Y luego ya una vez fijado el bloque, pues esto ya es como la técnica manual, que le va a ir más rápido. Entonces a nosotros lo que nos parecía muy importante de esto era que no, como han dicho antes de los conos, las vainas, la vaina, el beneficio que tiene es que donde tú vas a colocar la vaina,
luego va a ir el implante. Con lo cual, si navegábamos la vaina, nos podíamos saltar el resto de pasos de navegación del implante, porque van unidos. Y el resto de instrumental, pues ya habéis visto que se pone una varilla que une los bloques a la vaina. Entonces, pues nos parecía muy importante eso. Digo, navegamos la vaina, nos podemos evitar tener que hacer además el fresado femoral y tibial y la navegación del bloque de corte. Luego esto pues es eso, como la técnica manual, hay que hacerle el cajón, chaflanes. Y ya por último, pues retiramos todo, ponemos los componentes de prueba, quitamos la fresa para meter el fémur con la vaina. El fémur tenía unos suplementos posteriores para rellenar el espacio. Pese a que era el tamaño más grande, ya, o sea, no pudimos cerrar el espacio, por eso le dimos tanta flexión. Y bueno, pues ponemos el componente, lo impactamos. Hay un instrumental para esto, no hay que darle con el martillo, pero aquí me pudo el ansia. Y bueno, vemos como los chaflanes no van a coincidir respecto al corte previo, porque le estamos dando bastante más flexión que la que tenía, pero como queda perfectamente enrasado en el córtex anterior, pusimos un plástico. Bueno, hay que fijar la vaina al componente femoral para definir la rotación y que cuando lo quitemos y hacer el montaje posterior sea el que debe de ser. Y luego pues haces otra vez el análisis dinámico, comprobando que tienes unos espacios simétricos en flexión y en extensión, y luego ya pues adaptas el plástico a lo que te pida. Y eso sería todo.